Te va a tocar enfrentar mucho. Tienes un largo camino por delante, y en ese trayecto, vas a descubrir algo que duele. Aunque alguien te haya hecho daño, aunque te haya marcado con heridas que aún no entiendes, nadie va a venir a salvarte. Tendrás que salir adelante solo, porque este mundo es duro, más duro de lo que nadie te dijo. Este mundo no te va a dar tregua. Te va a empujar, te va a golpear, va a buscar tu punto débil y lo va a atacar una y otra vez. El mundo es el oponente más despiadado que enfrentarás, no le importa lo que has sufrido. No le importan tus excusas, te va a presionar hasta que rompas, a menos que te prepares. Por eso, es hora de volver al trabajo. Sí, al trabajo real, el que no se ve, el que no subes a redes. Deja de escucharte hablar, sal del podcast, apaga las notificaciones, corta ese ruido vacío y regresa al laboratorio mental. Ese espacio sagrado donde se gesta la transformación verdadera. Ahí es donde empieza la disciplina, donde nace la claridad, donde aprendes a conocerte en serio. Tienes que llegar a un punto en tu vida en el que nada pueda destruirte. No porque seas de piedra, sino porque sabes exactamente quién eres. Porque ya te sentaste frente a tus demonios. Ya escuchaste tus traumas. Ya los reconociste, y ya no te da vergüenza hablar de ellos. Eso es liberación. Porque la vergüenza, esa emoción silenciosa, es una de las principales causas de parálisis emocional hoy en día. La vergüenza te encierra, te aísla, te dice, lo que te pasó te define, y eso es mentira. Lo que te define es lo que haces con eso. Todo lo que necesitas está en tu mente, en tu laboratorio. Ahí donde examinas lo que no te gusta de ti mismo. Donde estudias tus patrones, tus límites, tus reacciones. La clave no es huir de tus fallos, sino entenderlos. Revisarlos como si hicieras una autopsia emocional. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué me saboteo justo cuando empiezo a avanzar? Hazte esas preguntas mientras estás vivo. Porque muchos solo se preguntan, ¿por qué?, cuando ya es demasiado tarde. Yo estuve muerto en vida, caminaba, comía, trabajaba, pero por dentro no sentía nada. Hasta que un día decidí volver a nacer, y para renacer, tuve que estudiar mis ruinas. Tuve que escarbar en los archivos de mi pasado, uno por uno. No para revivir el dolor, sino para encontrar la sabiduría que había enterrada allí, y ahí estaba. Todo ese dolor era conocimiento disfrazado, pero hay algo que debes entender, el sufrimiento no elegido va a llegar. Puede venir en forma de enfermedad, pérdida, traición, fracaso. No lo decides tú. Nadie lo ve venir, por eso necesitas practicar sufrimiento elegido. ¿En qué consiste eso? En hacer cosas incómodas, difíciles, todos los días. No para castigar tu cuerpo, sino para preparar tu espíritu. No tienes que correr 200 millas ni convertirte en una leyenda. Pero sí necesitas desarrollar una parte de ti que sea fuerte. Una parte que sepa adaptarse cuando la vida se rompa en pedazos. Porque tarde o temprano, el trauma va a llegar. La devastación va a tocar tu puerta. Y cuando eso pase, no puedes dejar que se convierta en un muro que te detenga, tiene que ser algo que puedas atravesar. Y eso solo lo logras si entrenas tu mente antes de que llegue el golpe, haz algo que incómodo cada día. Levántate más temprano, sal a correr cuando no tengas ganas. Dile la verdad a alguien cuando sea más fácil callar. Enfrenta lo que estás evitando, eso te hace fuerte, eso te hace libre. La mayoría de la gente muere sin haber vivido. Y cuando mueren, les hacen una autopsia para ver qué falló físicamente, pero nadie hace una autopsia emocional en vida para descubrir qué está matando su alma. Yo sí la hice, estaba muriendo por dentro, hasta que me atreví a revisar mis heridas, a estudiarlas, a aprender de ellas, y ese fue mi renacer. Mira dentro de ti, ve a los archivos, a tu infancia, a tu adolescencia, a esas etapas donde todo se torció. Estudia tu historia como si fueras tu propio mentor, porque nadie más va a hacerlo por ti, y cuando entiendas de dónde vienes, vas a saber exactamente a dónde quieres ir. Este es tu momento, deja de culpar, deja de escapar. Todo lo que necesitas para sanar, crecer y transformarte ya está dentro de ti, solo tienes que atreverte a mirar.
¿Sabes algo? Las personas necesitan propósito para levantarse por la mañana. Necesitan una razón para rendir, para moverse, para no dejarse vencer. Pero llega un punto en la vida en que no hay metas marcadas en el calendario. No hay una carrera de 5 kilómetros. No hay inscripciones abiertas para entrar a la universidad. No hay una certificación, ni un objetivo visible frente a ti. Y aún así, tienes que rendir al máximo nivel. ¿Por qué? Porque llegará el día, te lo aseguro, en el que todo eso que esperabas ya no estará. Y si no aprendiste a rendir sin depender de motivación externa, no estarás listo cuando la vida de verdad te ponga a prueba. Vivimos buscando esa magia, llamada propósito, ese gran ¿para qué?, que le dé sentido a nuestras acciones. Pero lo irónico de todo esto es que, mientras buscamos afuera, no nos damos cuenta de algo esencial. El propósito nunca se fue, siempre estuvo ahí. ¿Sabes por qué? Porque el propósito eres tú. Si tú, puede que tengas metas externas. Ser marino, graduarte, iniciar un negocio, formar una familia, y todas son válidas, pero la verdadera misión de vida eres tú mismo. Si te levantas por la mañana y no sientes ganas de hacer nada, eso no habla del mundo, habla de tu relación contigo mismo. Y ahí es donde necesitas hacer una pausa y preguntarte con honestidad, ¿por qué no me importo lo suficiente como para hacerlo por mí? No es una pregunta cómoda, pero es la más necesaria. Porque la misión principal en esta vida, la que está por encima de todas las demás, es mejorar a uno mismo. Cuidarse, formarse, superarse. Ese es el propósito real, y esa es la razón por la que me levanto cada día. Aunque no haya carreras, aunque no haya premios, aunque no haya nada frente a mí. Lo hago por orgullo. Orgullo personal, porque yo nací como David, pero David no era suficiente. David era un niño asustado, maltratado, inseguro. Y cuando la vida se volvía difícil, aunque hubiera entrenado con todo, ese niño salía y abandonaba. Ese niño vivía dentro de mí y yo lo enfrenté. Con el tiempo entendí que tenía que construir a una persona fuerte. Tenía que forjar un nuevo yo, uno que no se quebrara cuando dolía, uno que no se rendía cuando todo se ponía oscuro. ¿Y dónde ocurre esa transformación? En lo invisible, en lo que nadie ve. Ocurre cuando estoy cavando hoyos en el suelo, cuando me levanto a las 4 a.m. sin que nadie me obligue. Cuando entreno sin fecha, sin meta, sin aplausos. Ahí me vuelvo mejor, ahí me vuelvo fuerte, ahí construyo carácter, por eso es tan importante mantenerse hambriento. Pero aún más importante que eso, es mantenerse humilde. Todos quieren más éxito, más reconocimiento, más resultados, pero muy pocos entienden que el hambre sin humildad te destruye. Y aquí es donde entra una historia que me marcó para siempre. ¿Has oído hablar de William Crawford? Probablemente no, era conserje en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Nadie imaginaba que ese hombre, el que limpiaba los baños, había sido galardonado con la Medalla de Honor, la más alta condecoración militar por actos de heroísmo. Sí, ese hombre que podía haber muerto salvando vidas elegía cada día tomar su escoba y su trapo, para servir en silencio a jóvenes que ni sabían quién era. Imagínate eso por un segundo, el héroe más condecorado, limpiando baños y aún así, lo hacía sin quejarse. Sin sentirse superior, sin necesitar reconocimiento, esa es la grandeza real. Crawford le enseñó algo poderoso. No importa lo alto que llegues, jamás debes dejar de ser un servidor. La humildad no es debilidad, es la señal más clara de fuerza interior. Cuando crees que eres más que los demás, ya perdiste. Cuando necesitas ser admirado, ya estás vacío. La verdadera transformación ocurre cuando haces lo correcto sin esperar nada. Cuando haces el trabajo por ti, cuando luchas por ser mejor cada día, aunque nadie lo vea, porque tú lo ves. Y eso es suficiente, tú eres tu propósito. Siempre observo a las personas y sé exactamente dónde estás, sé por lo que estás pasando. ¿Y sabes por qué lo sé?
Porque yo también he estado ahí, he tocado fondo muchas veces. He estado en la oscuridad, en ese lugar del que nadie habla, donde todo parece perdido. Por eso, cuando hablo, no lo hago desde un pedestal, nunca he estado por encima de nadie. De hecho, muchas veces he estado debajo y es desde ese lugar de dolor donde vino toda mi sabiduría. Por eso puedo ayudar, porque sé lo que se siente estar atrapado en el infierno y aún así encontrar una forma de salir. La verdadera prueba de carácter no llega cuando estás motivado, llega cuando estás en tu punto más bajo. Cuando no tienes ganas, cuando no ves salida, cuando todo lo que te rodea es cansancio, presión y silencio. Y es ahí donde tienes que ser tu mejor versión. Y es ahí donde tienes que ser tu mejor versión. Precisamente ahí, eso es lo difícil. Porque la motivación es solo una palabra, una chispa temporal, lo que necesitas no es motivación. Lo que necesitas es dirección, claridad, una mente entrenada. Tú puedes tener toda la disciplina del mundo, pero si tu mente está saturada, llena de ruido, nada va a funcionar a largo plazo. Imagina un interruptor eléctrico sobrecargado, conectas y conectas cosas, hasta que explota y todo se apaga. Tu mente funciona igual, si tu mente es como un garaje lleno de trastos, sin espacio, sin orden. ¿Dónde vas a poner la disciplina? ¿Dónde vas a meter la constancia, la calma, el autocontrol? Muchas personas fallan no porque no quieran mejorar, sino porque su mente no tiene espacio para recibir el cambio. Tienen el trabajo, los hijos, los problemas, la ansiedad, los miedos, todo desordenado, todo encima. Y esperan que ahí, en medio de ese caos, nazca la disciplina. Eso no es realista. Tienes que organizar tu mente, tienes que crear lo que yo llamo zonas mentales. Espacios limpios dentro de ti donde cada cosa tenga su lugar, la paciencia, la fuerza, el dolor, la ambición, la gratitud, la rabia. Cada emoción, cada recuerdo, cada conflicto, debe tener su estante. Cuando eso sucede, entonces sí puedes decir, voy a poner la disciplina aquí, ahora encaja, y ahora tiene sentido, ahora puede quedarse. La mayoría de personas no fracasa por falta de esfuerzo, sino porque su interior está desorganizado. Y una sola interferencia externa, una discusión, una mala noticia, una distracción, puede hacer que todo se derrumbe. Por eso, mi práctica diaria es simple pero poderosa. Medito 2 horas todas las noches. No porque esté de moda, sino porque es mi forma de limpiar el garaje, de reorganizar mis ideas, de vaciar la basura. De poner cada cosa en su lugar. Cuando despierto, ya estoy armado, tengo mi escudo mental, estoy en control. No me levanto tarde, no corro con prisas, no estoy improvisando. Estoy listo, porque me preparé. Y aquí viene lo más importante. ¿Por qué es tan esencial la verdad? Porque la verdad es el punto de partida, la mayoría de personas huye de ella, pero solo cuando te atreves a verla, aunque duela, puedes empezar a construir algo real. La verdad de quién eres, de lo que temes, de lo que escondes. Esa verdad vive en una zona muy incómoda. Una zona donde no tienes control. Donde te ahogas. Donde no puedes nadar. Y sin embargo, ahí es donde encuentras la fuerza. Todos quieren ser fuertes, todos quieren ser duros. Pero la mayoría lo busca en ambientes cómodos y aquí va una verdad brutal. Jamás vas a encontrar tu fuerza en la comodidad. La dureza se encuentra cuando estás al borde de rendirte. Cuando sientes que te estás hundiendo y aún así, eliges pelear, eliges no rendirte. Eliges respirar una vez más y ahí es donde empieza tu verdadera transformación. Todo empieza el día en que te atreves a mirarte de frente. El día en que, sin excusas, sin máscaras, sin mentiras, te dices la verdad. Y la verdad es esta, no estás dando lo mejor de ti. Estás dejando que una parte enorme de tu potencial se desperdicie, tu cabeza lo sabe, aunque intentes ignorarlo. Esa vocecita interna te lo grita en silencio, estás viviendo muy por debajo de lo que puede ser, y si duele escucharlo, es porque es cierto. Ese potencial desperdiciado no se va, se queda ahí, se convierte en ansiedad, en frustración. En ese nudo en el pecho que no sabes explicar y la razón por la que no estás avanzando, la razón por la que no estás logrando lo que sueñas.
es porque le estás huyendo a tu propia oscuridad. No quieres ir ahí abajo, no quieres sentir el miedo, la vergüenza, la inseguridad, el dolor, el rechazo. Pero es ahí, exactamente ahí, donde te vas a encontrar a ti mismo. Ese túnel que tanto evitas. Es el único camino hacia la luz. Muchos ponen metas que saben que pueden lograr. ¿Por qué? Porque no quieren fallar, porque no quieren enfrentar la posibilidad de no ser suficientes. Pero te digo algo brutal y real, si tu meta no te da miedo, estás apuntando demasiado bajo. Debes fijarte objetivos que desafíen tu identidad, metas que te hagan dudar, metas que exijan una versión nueva de ti. Porque ahí es donde creces, ahí es donde te transformas. Cuando suena la alarma a las 4 o 5 de la mañana y tu mente dice, no, tú respondes, esto es lo que hacemos ahora. Sin drama, sin negociación, porque sabes que cada día que repites ese esfuerzo, aunque no te apetezca, te estás acercando a la vida que mereces. Y no se trata de gustarte esta vida, a veces no te va a gustar, a veces la rutina duele. Pero si de verdad lo quieres, entonces vas a entender la diferencia entre intentar y comprometerte sin excusas. Porque cuando todo se cae, cuando llega la depresión, la muerte, la soledad, el fracaso, no te va a salvar el celular, ni las redes sociales, ni tus seguidores. No te va a salvar tu terapeuta, ni tu pareja, ni tus amigos. Estás solo contigo, 24 horas al día. En esa batalla interna donde tu propia mente se vuelve tu juez, tu verdugo y, si la entrenas, tu mayor aliada. Tu mente es el arma más poderosa que existe, pero si tú no la dominas, ella te va a dominar a ti. Y créeme, cuando tu mente te controla, todo se derrumba, tienes que enseñarle a tu cerebro quién manda. Decirle, vamos hacia allá, y así es como lo haremos. Te guste o no, y si se resiste, sigues, y si te dice que no puede, vuelves a intentarlo. ¿Sabes cómo aprendí eso? Repitiendo, fracaso tras fracaso, intento tras intento. No podía memorizar un párrafo, no podía estudiar para un examen. ¿Y qué hice? Leí otra vez, y otra, y otra. Hasta que mi mente, derrotada, se rindió, y empezó a adaptarse. Mi mentalidad fue, no hay salida, no hay marcha atrás, no hay plan B, o lo logro, o lo logro. Y cuando te pones en esa posición, tu mente entiende que rendirse no es una opción y algo dentro de ti cambia para siempre. Yo me convertí en el infierno, me sumergí en el dolor y ese dolor se volvió mi zona de confort, mi nueva normalidad. ¿Y sabes qué pasó? Dejé de tener miedo. Porque cuando le enseñas a tu mente que vas a seguir adelante pase lo que pase, entonces empieza a trabajar a tu favor. Y ahí, justo ahí, empieza tu verdadero poder. Todo lo que conocía era dolor, frustración, derrota, miraba a mi alrededor y solo veía límites, barreras, excusas. Y dentro de mí, un eco constante que decía, no eres suficiente, hasta que un día, algo me sacudió. Vi un segmento en televisión sobre hombres entrenando para convertirse en Navy SEALs. Hombres llevados al límite. Hombres enfrentando el agua, el frío, el miedo, la fatiga extrema, el caos, y aún así seguían ahí. Yo ni siquiera era buen nadador, tenía miedo del agua, tenía miedo de mí mismo. Miraba a esos hombres rendirse uno a uno y al final del programa, solo quedaban 22. El comandante los miró con orgullo y les dio un discurso que me partió el alma, porque yo no estaba allí. Pero algo dentro de mí empezó a visualizar ese momento, me imaginé siendo el número 23. Sentado al lado de ellos, agotado, herido, pero no vencido. Solo quería sentir eso. No respeto, no fama, no aplausos, solo quería ganar. Pero no ganar a otros. No era una competencia externa. Era una guerra contra el yo que siempre se rendía, en cada etapa de mi vida, cuando las cosas se ponían difíciles, yo me rendía. Cuando tenía que esforzarme más que el resto, cuando la cuesta era más empinada para mí. Yo me rendía y eso me perseguía. Así que me dije, ¿y si esta vez no me rindo? ¿Y si esta vez termino lo que empiezo? ¿Y si esta vez voy hasta el final, sin importar cuánto duela? No buscaba trofeos, buscaba redención.
Quería saber que podía terminar algo y que en el proceso, podía convertirme en alguien que jamás había sido. Empecé a sentir esa sensación de victoria sin haber llegado aún, solo por ponerme en la pelea. Solo por salir a guerrear conmigo cada día, por enfrentarme a desafíos que parecían imposibles. Por decir, hoy no me detengo, y ahí empezó el verdadero cambio. Ya no me veía como alguien roto. Me veía como alguien roto, que seguía aquí, me veía como alguien cansado, dolido, sin salida, pero que seguía luchando. Y ese simple hecho, ese pequeño acto de resistencia interna, me dio poder. Nadie se encuentra a sí mismo en la comodidad, nadie descubre su fuerza en un sofá, te encuentras en el dolor. En el caos, en la oscuridad, en la miseria de ser responsable contigo mismo cada maldito día. Porque ser responsable duele, tener que mirarte al espejo y decir, no hiciste lo que dijiste que harías. Eso duele más que cualquier entrenamiento físico, pero cuanto más lo hacía, más confianza ganaba. Y cuanto más crecía esa confianza, más me daba cuenta de algo: esos Navy SEALs no eran superiores a mí. Nadie lo era, porque ellos tenían entrenadores, tenían equipo, tenían preparación. Yo no tenía nada, nadie me guiaba, nadie me motivaba, no tenía dinero, ni herramientas, ni conocimientos. Solo tenía una cosa: voluntad. Y esa voluntad me empujó a inventar mis propias reglas. Mis propios métodos, mis propios castigos, mis propios estándares. Tuve que convertirme en mi propio entrenador, tuve que ser mi propio enemigo, mi propio juez, y al final, mi propio héroe. ¿Y sabes qué descubrí? Que si no me hubiera puesto en esa zona incómoda, brutal y aterradora, nunca habría encontrado las herramientas que hoy me sostienen. La verdadera versión de mí mismo, nació allí, en ese infierno que tantos evitan. En esos obstáculos que parecían imposibles, ahí fue donde nací de verdad. Y la gente ahora pregunta, ¿cómo lo hiciste? Y la verdad es que tú ya sabes cómo. Tú sabes lo que tienes que hacer, solo que no quieres entrar al fuego. No quieres enfrentarte a ti mismo en tu peor forma. Pero esa es la única forma. No hay atajos, no hay caminos fáciles. Si quieres cambiar tu vida, si quieres sentir esa victoria, esa paz de haber llegado hasta el final, tendrás que caminar por el mismo infierno. Y cuando lo hagas, cuando sigas avanzando con miedo, con dolor, con cansancio, con dudas, pero aún así sigas, te prometo que vas a encontrar lo que estás buscando. No afuera, no en los demás. En ti, porque al final del día, la verdadera victoria no es ganar. Es no rendirse jamás, es terminar lo que empezaste, y cuando lo logres, cuando mires atrás y veas todo lo que atravesaste, vas a entender que todo valió la pena. Porque no naciste para rendirte. Naciste para terminar.